Venga, perfecto. Vale, pues las primeras dudas que nos surgen cuando tenemos que dimensionar una máquina, una instalación de máquina virtual de ClearPass, eh, típicamente suele ser qué requerimientos necesito en esta máquina virtual, dependiendo un poco de, lógicamente, de la cantidad, del modelo que se haya pensado instalar, pues tenemos unas opciones u otras. En esta primera página que vamos a ver, tenemos los distintos formatos de instalación de ClearPass Policy Manager en formato SX, en VMware. Por un lado tenemos un entorno de laboratorio, ¿vale? En el cual ahora veremos que necesitaremos un disco duro secundario, un segundo disco duro, pero tenemos realmente para producción tres opciones, el C1000V, el 2000V y el 3000V. El primero, podríamos trabajar con hasta 500 usuarios, 500 autenticaciones, el segundo hasta 5000 y el tercero hasta 25.000. Obviamente, si trabajamos en un clúster, por ejemplo, de 2 C1000V, pues serían 500 más 500, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, para el webinar que tenemos hoy, para el laboratorio que tenemos hoy, lógicamente hemos trabajado vamos a trabajar, mejor dicho, con un entorno de laboratorio, igual que vosotros podéis hacer en el caso de que lo queréis instalar en un piloto o en vuestro laboratorio para poder trabajar con esta tecnología, ¿vale? Vamos a ir al segundo enlace, porque, bueno, ahí vemos, como decía, cuáles son los requerimientos de la máquina virtual, pero ¿qué pasa una vez que ya tenemos el archivo? Ya lo hemos descargado de Aruba, de Aruba Support Portal. Vale, tenemos aquí un segundo enlace. Esto todo es abierto, está todo en Aruba Networks. Os lo pasaré por correo también para que lo tengáis. Lo siguiente es instalar esta máquina virtual. No tenemos que dimensionar en el propio entorno de virtualización, quiero esta RAM, quiero este procesador, etcétera, sino que automáticamente en este archivo que nos descargamos de ASP, de Aruba Support Portal, es una OVA ya directamente, con lo cual podemos trabajar con ello, es un template, ¿vale? Entonces simplemente tendremos que importarlo, ¿vale? Seleccionaremos dos archivos que son lo que nos requiere, el VMDK, perdón, y el OVF, porque ahí está toda esta información que estamos diciendo, ¿vale? Que los seleccionaremos directamente del archivo zip que hayamos descargado previamente. Pasaremos por los típicos pasos de, oye, ¿dónde quiero almacenarlo dentro del entorno de virtualización? El agreement para poder continuar con la instalación. Las interfaces de network que utilizarán, ahora las comentaremos también. Y este dato sí que es importante, y es que es importante que la instalación la hagamos en thick, es decir, en grueso. ¿Por qué? Porque ya me encontré en algún momento, incluso en nuestro laboratorio nos ha ocurrido que lo hemos hecho en thin por aquello de utilizar el menor tiempo, el menor espacio posible dentro del disco duro, y nos ha generado algún tipo de problema. Entonces, la recomendación del fabricante directamente, y para no llevaros ningún tipo de sorpresa, es seguir un poco las normas y la documentación que nos aportaron, ¿vale? Finalmente, pues bueno, lo que debemos hacer es añadir un disco duro, que veremos a la continuación cómo lo hacemos. Creo que estaba por aquí. Vale, aquí lo tenemos. Vale, para añadir un disco duro es tan sencillo como editar la máquina virtual, añadirle un nuevo disco duro y dimensionarlo con los gigas que hayamos visto en el enlace anterior, que lo tenéis aquí. Por aquí uno 400, por aquí uno de 1 tera, por aquí otro tera y por aquí uno 800. Mi consejo, más que consejo, mi experiencia en entorno de laboratorio, no hace falta que reservemos 300 gigas. Yo, por ejemplo, la máquina que tenemos hoy es de 100 gigas y arranca perfectamente. Luego ya me ocuparé de hacer configuraciones, hacer pruebas y demás, que en principio lo tenemos previsto para próximos webinars. Pero con dimensionar aquí 100 gigas, 200 gigas es más que suficiente, ¿vale? No hace falta irse a una locura para poder hacerlo. El siguiente paso que tenemos es, bueno, ya tenemos el archivo descargado, ya tenemos los requerimientos de la máquina virtual y estamos instalándolo. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando encendamos la máquina virtual? Por un lado, una vez que arrancan todos los procesos, nos aparecerá la elección de máquina virtual. ¿Por qué nos aparece esto? Porque nosotros solamente vamos a descargar un archivo independientemente del tipo de máquina virtual que utilicemos. Entonces, cuando lleguemos a este punto, la plataforma nos dirá si vamos a instalar una máquina de laboratorio, un C1000V, como llamamos antes, un 2000 o un 3000.
Dependiendo de qué opción sea, pues daremos al número correspondiente, ¿vale? A partir de ahí, pues lo que hará será chequear internamente que los requerimientos para la máquina virtual que hemos elegido son correctos. En el caso de que falte, por ejemplo, el disco duro porque se nos haya olvidado o porque el espacio de memoria o procesador no haya sido los apropiados, se han quedado cortos, automáticamente volveremos al paso anterior, a este paso, ¿vale? Hasta que no se cumplan esos requerimientos. Una vez que ya lo hemos hecho, pues automáticamente ya empezará la instalación, comenzará a arrancar procesos, a instalar archivos en este entorno virtual, hasta que lleguemos a un punto en el que nos preguntará por direccionamiento. Hay dos interfaces dentro de ClearPass Policy Manager, la interfaz de datos y la interfaz de gestión. En entornos pequeños se suele utilizar la interfaz de gestión también para datos, es decir, será la misma interfaz la que nosotros utilicemos para gestionar el ClearPass y al mismo tiempo será la pata de conexión, la pata de networking en la que recibirá ClearPass las autenticaciones desde switches, desde APs, desde gateways, etcétera. En entornos más grandes siempre esa gestión se suele separar, es algo similar a los switches, ¿no? Una gestión fuera de banda y una gestión en banda. En entornos grandes, como decía, se suele separar, se tiene la pata de data por un lado y la pata de management por otro. Lógicamente tienen que ser interfaces, direccionamientos completamente diferentes. Por aquí tenía prevista una imagen también de la instalación que hicimos hace poquito para que veáis una pequeña imagen, ¿no? Puerto de management, este es el direccionamiento que vamos a utilizar hoy. Ese es el puerto de datos, que a priori ahora mismo pues, no lo vamos a utilizar. Nos pide DNS, ¿vale? Internos de la propia red. Y luego podemos configurar servidor NTP, bien a través de una IP o bien a través de un nombre. Y luego, posteriormente, la zona horaria. Atacaríamos al número 8, a Europa. Y dentro de Europa, el 30 y... ¿Dónde estábamos? El Spain, el 43. Lo tenemos aquí abajo. Finalmente, luego ya podemos decirle la hora y... miento, nos lo valida, nos lo pregunta directamente para validar la zona. Y ya estaría montada la máquina virtual. Ya está, no tiene más complejidad. Una vez que ya le hayamos puesto ese IP y demás, pues ya podemos acceder vía web de esta manera. Y lo que nos vamos a encontrar es, bueno, pues el dashboard inicial, el arranque inicial de la máquina en ClearPass con el acceso a Policy Manager, Onboard, Guest y la parte de Insat. Vamos a trabajar con Policy Manager, con lo cual accedemos a esta opción y lo primero que nos pide es, oye, necesito desbloquear, por así decirlo, la máquina virtual. Por ello, previamente yo ya deberé tener dos licencias. Al menos la de plataforma, es decir, esta que vamos a utilizar y que yo ya he gestionado previamente. Y luego, posteriormente, también al menos la licencia Access, que lo veremos ahora también a continuación. Ponemos el código en el campo apropiado, añadimos la licencia, se valida y ya tengo la máquina desbloqueada. Tengo la máquina desbloqueada hasta un máximo de 90 días. ¿Por qué? Porque una vez que y esto ocurre en cada momento que yo añado una licencia, la instalo o la utilizo, luego debo activarla. Digamos que de alguna manera contacta con los servidores de Aruba y hace una validación de nuestra máquina virtual con esa licencia, hace un mapeo, por así decirlo, ¿vale? En este caso no lo vamos a hacer, simplemente habría que darle a Activate Now y se realizaría el proceso. El usuario y password por defecto, lo voy a poner por aquí para que se vea más fácilmente, siempre suele ser admin y el password suele ser EPIPS mayúscula 123. Cuando estamos instalando la máquina virtual, nos pide que cambiemos este password. Pues luego ya cada uno pone el que considere, pero si lo dejamos por defecto, en entorno web será este y en entorno, si entramos por CLI, el usuario será este, appadmin y el password será etips123. En este caso yo sí que he cambiado el password por defecto, si no me equivoco al teclear. Y ves que ahí estamos entrando ya a la plataforma de ClearPass. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que podríamos hacer? Lo siguiente que podemos hacer es pues, seguir añadiendo licencias. Dependiendo un poco del proyecto, contaremos con licencias de todo tipo, es decir, Access
onboard y onguard, pero si no fuera el caso, pues al menos, como decía, tendríamos que disponer de la licencia Access para poder empezar a trabajar con la plataforma. Vale, vamos a esperar un momentito a ver si acaba de arrancar. Vamos a actualizarlo otra vez. Cosas del directo, ya sabéis que este tipo de cosas pasa. Y si vemos que no acaba de arrancar, lo probamos de otra manera. Vamos a volver a entrar. Bueno, para ir aprovechando, voy a entrar a otro ClearPass que tenemos también, ¿vale? Que es el que suelo utilizar para las demos. A ver. Vale, perfecto. Supongamos que este es el ClearPass que estamos aquí desplegando. Una vez que ya hemos accedido por primera vez, como decía, vamos a continuar añadiendo el resto de licencias. ¿Cómo lo haríamos? Nos iríamos a Administración, a Certificates, perdón, a... ¿Dónde estaba? Disculpadme, lo tenía por aquí a mano hace un momento. Vale, Server Manager, Administración, Server Manager, Licensing. Entonces, lo que haríamos en este caso es añadir una licencia, darle al botón de añadir una licencia, pegaríamos aquí el license key, pues otra cantidad de código que hayamos recibido, le daríamos al botón y añadiríamos la licencia. Y obviamente pues nos aparecería la licencia en este listado como tenemos estas también. En este caso, también ocurriría lo mismo que cuando accedemos a la máquina virtual, es decir, por un lado añadimos la licencia, pero también hace falta activarla. Entonces nos aparecería un pequeño botoncito aquí, justamente en el centro, en el cual, que estaría en rojo, igual que veíamos en la parte de la máquina virtual, le daríamos al botón para activarla, contactaría con los servidores de Aruba y validaría esta licencia contra nuestra plataforma. ¿Por qué se hace esta validación? Vale, perfecto, ya hemos podido entrar y así lo vais a ver mucho mejor. Vale. Licensing, veis que aquí no tenemos ninguna. Disculpad que haya salido así, pero bueno, hay cosas que a veces no podemos controlar. Añadimos licencia. En este caso es una licencia Access y la añadimos. ¿Vale? Vemos ahí que se ha añadido correctamente. Le vamos a dar unos segundos para verificar que ahí la tenemos. Veis que ahí ya la tenemos y se nos ha activado la pestaña de Applications. Os decía, nos aparece un pequeño cuadradito en el cual nos dice que hagamos un clic para Activate. Lo mismo que la parte del servidor. Podemos haberlo hecho antes en el login o podemos hacerlo aquí posteriormente, ¿vale? En este caso, como veis, son licencias de demo, de evaluación, de 90 días. Podéis generarlo vosotros en la página, a través de la página de Aruba Support Portal para, pues eso, levantar pilotos, hacer alguna prueba o similar. En este caso solamente cuento con la licencia Access, pero podríamos tener pues, el mismo formato para onboard y para onboard, ¿vale? Se replicaría los mismos pasos. ¿Qué es lo siguiente que típicamente nos vamos a encontrar en un proyecto de ClearPass Policy Manager? Añadirlo al directorio activo. Añadirlo típicamente pues, al directorio activo de Microsoft. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el mismo punto en el que estamos, en Server Configuration, hasta hacemos un clic en el server, ¿vale? Justamente aquí tenemos Add Domains, Join Add Domain. Hacemos ahí un clic y nos va a pedir una serie de datos. Yo estos datos ya los he hecho varias veces en nuestro laboratorio, con lo cual lo tenemos aquí. Entonces, no es más que el FQDN de nuestro servidor. Vale, perfecto. Vamos a ver cuál puede ser el problema. Bueno, puede ser a lo mejor por el nombre. Vale, porque el nombre quizá mejor no lo resuelva correctamente. Vale, en principio lo que nos vamos a encontrar es justamente eso. En el momento que le pongamos el nombre, pues nos aparecerá. Vale, vamos a ver si de esta manera lo encuentra correctamente. Bueno, vale, perfecto. Vamos a ir justo al otro. Esto no debería haber pasado, pero bueno, ya digo, cosas del directo. Vale, aquí en este caso ya tenemos un dominio conectado, ¿vale? Que al final lo que nos pide es dominio y nos pide un usuario y un password. Ese usuario y password son
los que también podéis ver aquí. Este usuario y password, por defecto aquí nos rellena el usuario administrador. Pero bueno, puede ser que se esté utilizando otro tipo de usuario, con lo cual desactivamos esta casilla, veis que se activa y desactiva dependiendo si le damos al clic o no. Pondremos ahí el número de usuario y el password. Esta cuenta tiene que tener capacidades de administrador, ¿vale? Este usuario y este password. ¿Por qué? Porque será el que utilice luego ClearPass para poder recuperar atributos de los usuarios que estemos intentando autenticar contra este directo activo y poder reutilizarlos posteriormente en políticas. Una vez que hayamos hecho el registro, nos encontraremos, bueno, pues que ya estamos añadido al control de dominio y nos aparece el dominio aquí a continuación. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que luego posteriormente podamos utilizarlo como fuente de autenticación y recuperación de atributos que lo haríamos en esta parte. Aquí igualmente es tan sencillo como volverle a poner el hostname, el usuario y el password y automáticamente ya tendríamos enlazado con esta base de datos de Microsoft. ¿Vale? Vale, el siguiente punto que teníamos es subir de versión el ClearPass, lógicamente. Para subir de versión el ClearPass necesitamos, lógicamente, tenerlo licenciado, pero luego, por otro lado, también aquí debo decir que hay dos tipos de actualizaciones. Por un lado, la parte del posture, el profiler, que como veréis ahora a continuación, pues aquí, por ejemplo, dice que tiene los últimos del 24 de mayo, justamente ayer. Pero, ¿cómo hacemos para actualizar esta parte? ¿Vale? Hay dos vías para poder hacerlo. Una, importando el update, si lo hemos descargado de la página de Aruba, o hay un formato, hay otra forma, que es mucho más rápida, pero lógicamente ClearPass debe tener acceso a Internet, en el cual lo podemos hacer de manera, como decía, automática. ¿Dónde lo vamos a poder hacer? Vale, aquí en la parte de administración, en Server Manager, Server Configuration, Cluster White Parameters. Aquí en la pestaña de General, ves que tenemos aquí estos puntos, en el cual en estos dos en concreto nos dice que descargue automáticamente los hotfixes de el Posture, las firmas de Posture y de Windows. Por defecto está desactivado. Yo lo que haría sería activarlo y lo mismo con los fingerprints del profiling de endpoints. Falso, pongo true y lo guardo. ¿Vale? De esta manera, como decía, nos permitirá, mejor dicho, permitiremos nosotros que estas firmas se vayan actualizando en base a que se vayan publicando y demás. ¿Qué ocurre con el sistema operativo? Estamos en una versión 6.10.0, nos interesaría ir a la última. Y aquí, si os dais cuenta, nos sale por defecto este mensaje. Tenemos, a partir de la versión 6.11, que es en la que estamos ahora mismo, aparte de varios cambios en cuanto a seguridad, el Linux que corre por debajo, que ahora es un Red Hat y demás, necesitamos tener un contrato de soporte ligado a la cuenta que vayamos a configurar aquí arriba. Esta cuenta anteriormente, bueno, pues era un código que teníamos en HP, la cuenta Passport y demás. Ahora, sin embargo, ClearPass no utiliza esa cuenta de manera directa, sino que genera un token. Cuando damos aquí a generar token, lo que nos lleva es a validarnos con nuestra cuenta de Aruba y cuando se genere ese token, lo que hará será descargarlo e instalarlo aquí. Insisto, si esa cuenta tiene un contrato de soporte válido, pues lógicamente este mensaje desaparecerá y a partir de ahí podremos descargar. ¿Cuál será el formato que veremos una vez que hayamos hecho eso? Lo que vamos a ver es algo como esto, ahora cuando acabe de cargar la página. Veréis que hay varias entradas de parches, de hotfixes, pues de la 6.2 y creo que ha salido ahora perdón, la 6.11.2 y ha salido ahora la 6.11.3, los cuales podemos descargarlos directamente, ¿vale? Le podemos dar a download y, bueno, pues nos pone, ya veis el parche que es, en este caso es el 3 que acumula el 0, 1 y el 2, con la fecha de lanzamiento, el tamaño y demás. Entonces, daríamos al botón de download, la propia plataforma lo descargaría si tiene acceso a Internet, lógicamente, y podríamos instalarlo cuando consideráramos. Importante esto, cuando hay un asterisco ahí, tenemos aquí la leyenda, implica que el servidor necesita reiniciar. El servidor necesita reiniciar implica que hay corte de servicio si no tenemos dos o tenemos más en clúster. En el caso de que el servidor, de que este ClearPass no tenga acceso a Internet, lo podemos descargar de la página de Aruba SP y darle aquí a Import Updates para poder importarlo.
Si no nos aparece aquí directamente cuál es el último parche, siempre podemos darle a Check Status Now para que haga una verificación de una consulta a Aruba para que nos muestre lógicamente luego cuál va a ser la última versión que podamos descargar. Vale, perfecto. Vamos a hablar de certificados. Esta parte siempre de certificados siempre suele ser un poco la más compleja o la más costosa, porque habitualmente, pues bueno, certificados, yo al menos que vengo más de manera más pura y dura de la parte de networking, pues bueno, pues la parte de certificados siempre se han ocupado pues el departamento de seguridad o otros compañeros. En este caso es algo sencillo, trabajar con certificados siempre da un poco de miedo, pero luego realmente veis que aquí en la plataforma tampoco tiene demasiada complejidad. Y es que, bueno, lo hacemos todo de manera gráfica y es sencillo. ¿Cómo entramos a la parte de certificados? Administración, Certificates, Certificate Store. Cuando instalamos un ClearPass Policy Manager de primeras, el propio ClearPass tiene su propia CA. Y como veis, tenemos varios tipos de certificados, que son los que están firmados con esa CA, son autofirmados, ¿vale? El Radius, HTTPS, RADSEC y Database. Lo primero que debemos hacer es actualizar estos certificados. Típicamente, el certificado Radius se suele firmar con una CA privada del propio cliente y el certificado HTTPS se suele firmar con una CA pública. ¿Por qué? Porque si no lo firmamos con una CA pública, yo he creado mi propia CA, que ahora la veremos también. Entonces, si no lo hacemos con una CA pública, que sea conocida por todos los navegadores, sea comúnmente conocida, aunque esté bien firmado, nos va a salir este warning diciendo que no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Pues porque la CA se llama, bueno, en este caso es el de ClearPass, lógicamente, no es una entidad certificadora común, ¿vale? Con lo cual, pues siempre nos va a salir este warning. Podemos generar estos certificados de varias maneras. Podemos hacerlo, como digo, de varias maneras. El primero es crear un certificado autofirmado, que a priori no tiene sentido, salvo que sea un entorno de laboratorio con las características que ello implica, porque al final no va a dejar de ser diferente del que estamos utilizando ahora mismo, firmado internamente por el Policy Manager. Podemos crear una solicitud de firma, es decir, un Certificate Signing Request, en el cual vamos a poner como name, los datos habituales del certificado, DNS o SANs y demás que vamos a añadir y un private key. Cuando generamos este tipo de certificado, nosotros nos vamos a poder descargar el CSR para mandarlo a la entidad que lo vaya a firmar e internamente se queda este archivo. El private key es un archivo que se queda interno en ClearPass y se queda almacenado hasta 90 días o hasta que se genere otro CSR. Con lo cual, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Generar el CSR, el paso que corresponde a que, insisto, queda interno a la plataforma de ClearPass, descargar este certificado, esta solicitud de firma, este CSR, mandarlo a que nos lo firmen, recoger la devolución e instalarlo. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a instalar una vez que lo tengamos? Le vamos a dar a Import Certificate, ¿vale? Le diremos que es un certificado de servidor en este caso, y le decimos, oye, el archivo que yo tengo es el certificado como tal y quiero usar la key que hemos generado anteriormente y que está internamente en el ClearPass. Con lo cual, sería tan sencillo como elegir el tipo de certificado que vamos a actualizar, en este caso podemos decir que es Radius, y luego directamente pues cargar el propio archivo. En mi caso, yo, como veis aquí ahora tengo el certificado por un lado y la llave por otro. ¿Por qué? Porque yo lo he generado con OpenSSL. ¿Vale? OpenSSL es una herramienta que se puede utilizar para muchas cosas. Os dejo por aquí también la URL, ya os la pasaré también por correo. Esta es una URL en la que nos permite crear nuestra propia CA y el CSR y luego firmar este certificado. Es decir, haríamos todo en la línea de comandos y luego ya sería tan sencillo como importarlo en el ClearPass. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Le diríamos que queremos actualizar el certificado y el archivo de private key. Veis que ya pasamos de tener dos opciones para elegir de pasar de una opción a elegir a tenemos a dos. Por un lado, seleccionamos el certificado, que es este. Insisto, este certificado viene ya, es el CSR firmado. Y aquí le añadimos la key. Lógicamente nos va a pedir también que pongamos aquí cuál es esa key para verificarlo y le damos a importar. ¿Qué nos está ocurriendo?
pues que, como os decía hace un momento, la CA que estamos utilizando no es común, no es una pública, me la he inventado yo, la he generado yo. Con lo cual, ¿qué debemos hacer en este caso antes de que la plataforma permita instalar el certificado? Instalar la CA. ¿Cómo instalamos la CA? Justo debajo de Certificate Store nos vamos a Trust List. Y como veis, aquí hay un montón de CEAs que están configuradas. Tenemos, por ejemplo, alguna de Aruba para cuando los APs, por ejemplo, están accediendo a la red y los queremos autenticar a través de ClearPass. Tenemos Comodo, tenemos por aquí, tenemos DigiCert, bueno, pues las típicas, ¿no? Las comunes y que todos los navegadores aceptan. En este caso tenemos que instalar una CEA nueva. ¿Y cómo lo haríamos? Pues un poco proceso similar. Le damos al botón de añadir, seleccionamos el archivo, es este, le doy a abrir. Aquí sí que es importante que en este caso elijamos que va a ser Others y EAP y le damos a añadir. Como veis, aquí tenéis mi CA flamante a mi nombre, de Synex, Advanced Solutions, etc. Ya tengo la CA. Vamos a volver a cargar el certificado, a ver qué ocurre ahora. Import Certificate, Server, quiero yo aportar el Private Key, el certificado, la key y vuelvo a poner. Y voilà, ya tenemos el certificado Radius instalado. ¿Vale? Los datos del propio certificado, los datos de la entidad certificadora. Si quiero darle aquí detalles, pues bueno, tenemos aquí toda la información, ¿vale? El siguiente punto que nos podemos encontrar es, vale, ya tengo certificado Radius. Este es el que utilizamos cuando hay una conexión de un usuario para una validación 802.1x. Pero, ¿qué pasa con el HTTPS? El HTTPS, al fin y al cabo, bueno, aquí también dice que esto sigue firmado con la CEA de ClearPass, pero yo quiero que mi navegador no me muestre este mensaje. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Yo en mi opción, al ser un entorno de laboratorio, el certificado que voy a utilizar para HTTPS es el mismo que para Radius, con lo cual voy a volver a importarlo para la parte de HTTPS. ¿Cómo lo hacemos? Server Certificate, en este caso es lo mismo. Aquí sí que vamos a despegar esta parte. Veis que por defecto nos sale por Radius AP, con lo cual coincidirá con el que estamos haciendo, pero aquí lo que vamos a hacer es saltar a HTTPS RSA. ¿Vale? A partir de la versión, quiero recordar, 6.10 de ClearPass o 6.9 de ClearPass, ya se aconseja no utilizar el HTTPS ECC, ahora lo desactivaremos, y trabajar con HTTPS RSA. Bueno, pues una vez que hayamos seleccionado esta opción, no es más que repetir lo mismo que hemos hecho anteriormente. Seleccionamos el certificado, seleccionamos aquí y lo importamos. Y como veis aquí, cuando nos veamos HTTPS RSA, no cambia nada, visualmente no cambia nada, pero realmente sí que estamos cambiando de un certificado a otro. Perdón. ¿Vale? Vale, dado que vamos a utilizar HTTPS RSA y os acabo de comentar que el ECC, la recomendación es dejar de utilizarlo, lo que deberíamos hacer es deshabilitarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Saltamos al correspondiente a ECC y veis que tenemos aquí el botón de disable. Pues le damos a deshabilitar, le decimos que sí, que lo haga. Y el miedo que puede ocurrir aquí es, ostras, y si yo estoy accediendo en el HTTPS ECC, ¿qué va a ocurrir? No va a ocurrir nada. Internamente en plataforma, cuando vayamos a refrescarlo, ya empezará a utilizar el RSA. No va a ocurrir nada más. Hay veces que tarda un poquito en aplicarlo. Eso lo vamos a ver rápido en el momento que accedamos por aquí. Veis que sigue poniendo CPP Webinar. Este es el que está firmado por con la propia de ClearPass, pero bueno, es cuestión de tiempo que lo actualice, ¿vale? Bueno, y vamos ya al último punto, y es cómo configuramos ese switch, cómo configuramos esa API, cómo configuramos ese gateway, que sea el que vaya a lanzar autenticaciones contra el ClearPass o que vaya a hacer uso del portal cautivo similar. Eso lo vamos a hacer aquí en la parte de configuración. Vamos a irnos a Network y tenemos aquí la opción de Devices. Supongamos, por ejemplo, vale, perfecto, ya lo ha cambiado.
¿Veis? Ya me ha cambiado el nombre, me ha cambiado la CA. Perfecto. Vamos a acceder de nuevo. Venga, listo. Vale, decía que vamos a dar de alta, vamos a hacer la configuración, por ejemplo, de una API o de un switch o de un gateway. Le damos al botón de añadir, le ponemos el nombre, que puede ser, por ejemplo, microbranch, ¿vale? Tenemos un entorno en el que vamos a trabajar con microbranch, pues vamos a poner ese nombre. Este nombre no deja de ser descriptivo, ¿vale? No es más allá de entender qué es lo que estamos configurando luego posteriormente a nivel de direccionamiento. A nivel de IP le podemos poner lo que es el equivalente a un /32, le podemos poner una red, podemos trabajar incluso en IPv6, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, pues vamos a ponerle esta IP, le vamos aquí a poner una pequeña descripción. Mejor dicho, vamos a ponerle una red, ¿vale? Supongamos que todas las IPs de mis configurados en microbranch van a pertenecer a esta red. Microbranches, ¿vale? Y ya tenemos ahí. Nos faltaría, lógicamente, el secreto compartido, por ejemplo. Vale, y con esto estaría. No haría falta hacer nada más, puesto que no vamos a trabajar con tacas y el resto de parámetros a priori ahora mismo no son necesarios. Lógicamente, este es un lado de la configuración. El otro lado de la configuración, que no vamos a mostrar hoy ahora mismo, pero podemos hacerlo en próximas sesiones, es configurar el ClearPass como, bueno, pues como servidor Radius al que lanzaremos las autenticaciones. Esto lo guardaríamos y la tenemos ahí esta entrada. Podemos también agrupar. Imaginaos que tengamos aquí varios APs, varios switches, varios direccionamientos, pero os quiero agrupar todo en microbranches o switches de tal. Pues, deberíamos acceder justo debajo a Device Groups. Por defecto no ninguno. Yo puedo crear uno nuevo llamado, pues no sé, APs en general. Si selecciono List, me va a aparecer todas las opciones que yo hubiera configurado en Devices. Y sea tan sencillo como elegir el o los que me interesen y moverlos a este grupo. Le doy a guardar y ya tendríamos este grupo. ¿Por qué es interesante trabajar por grupos? Porque luego es una variable que vamos a recuperar cuando configuremos servicios, por ejemplo. ¿Vale? Y ya estaría, quiero decir, no haría falta mucha más configuración para poder arrancar con un piloto de ClearPass. Lógicamente, hay que pensar luego en configuración de servicios, que bueno, pues estamos programando próximos webinars para que veáis un poco cómo trabajar con este tipo de servicios, podemos trabajar con templates y demás. Pero más allá que esto, con esto ya podríamos, configurando un servicio más, ya podríamos empezar a hacer unas pruebas de validación con un SSID, por ejemplo, que ataque al directorio activo que hemos configurado anteriormente y validar a usuarios corporativos, por ejemplo. Veo que tenemos por aquí una. Perfecto. Estaba comprobando el chat y veía que había hoy un comentario. Vale, en principio la sesión de hoy es esta, quiero decir, no es, no era, no, la idea no era estar 1 hora y media probando y demás, sino que de alguna forma tuvierais información para poder atreveros, si no lo habéis hecho ya, desplegar una máquina virtual, ver cómo lo hemos hecho nosotros en laboratorio y en proyectos, y que veáis que no es especialmente complejo. Obviamente, esto es una base sencilla. A partir de aquí podemos hacerlo todo lo más complejo que queramos. Pero bueno, para arrancar algo sencillo en el que podamos un poco manejarnos en entorno de laboratorio, coger esa experiencia quizá que necesitemos para algún proyecto o para hacer un piloto en un cliente, pues a partir de aquí podemos arrancar. Vale, como os decía, todas estas URLs que está utilizando por aquí arriba, os las pasaremos por correo junto con la grabación de la sesión de hoy. Y también me gustaría lanzaros una pequeña encuesta, porque, bueno, pues nosotros, por ejemplo, pensamos que quizás sea más interesante hacer unos webinars u otros, pero realmente vosotros que estáis más en el día a día de proyectos, de contacto con el cliente y demás, pues consideréis que es mejor tirar hacia otro lado. Entonces, sí que me gustaría que vayáis respondiendo a esta encuesta para orientar hacia ese lado los siguientes webinars y centrarnos en lo que más os interesa. En cualquier caso, yo creo que la mayoría de vosotros tenéis mi correo, si no os lo dejo en el chat.
miguel.2@tesinas.com, por si, oye, tenéis alguna duda, alguna opción de las que os he propuesto en esta encuesta no os cuadra y queréis añadir una más, bueno, no tenéis ningún problema, lo podéis añadir perfectamente. Simplemente ya, pues, bueno, daros las gracias por haber asistido a esta sesión. Voy a dejar ya de grabarla.